Muy buenas noches, sean bienvenidos a este estudio bíblico de hoy, jueves 8 de enero del 2026. Un cordial saludo para todos los que se conectan en vivo y en directo y también para los que lo hacen en forma diferida. Sean todos bienvenidos. Vamos a comenzar con el estudio, no sin antes pedirle a Dios en oración su dirección. Oremos. Amantísimo Padre y misericordioso Dios, te damos gloria y honra a ti, Señor. Santo, santo y santo sea tu nombre. Te pedimos, Padre, que esté con nosotros en este momento a través del Espíritu Santo para que nos ilustres y nos llenes de tu palabra, de todo conocimiento que viene de ti, a través de esa fuente de toda verdad que es tu palabra escrita. Te pedimos que seas tú nuestro guía y nuestro director. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo te lo imploramos. Amén. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, iniciamos el estudio de hoy. Como siempre, les recuerdo que estos estudios de los jueves de profecía, estaremos hablando, como lo venimos haciendo en nuestros últimos estudios, sobre el reino de Dios. Son profecías para el reino de Dios, en este caso el milenio. Hoy traemos el tema el juicio final y la prueba del fin del milenio, basado en Mateo 25 y Apocalipsis 20. Importante tener en cuenta que estas son profecías para el futuro y glorioso reino de Dios, que es lo que va a hacer Jesucristo aquí en la tierra y qué es lo que nos dice la Biblia al respecto. Hemos visto que después de su regreso a la tierra, Jesucristo transformará al mundo con la ayuda de sus fieles siervos ya convertidos en seres espirituales. Pero aún después de este reinado de 1000 años de paz y prosperidad, que es lo que esperamos todos, esa es nuestra esperanza, quedará mucho trabajo importante por realizar. Por supuesto, esto no va a ser de un día para otro que se va a ejecutar esto, sino que se va a comenzar desde el primer momento en que Jesucristo llegue a la tierra para hacer ese proceso de depuración, limpieza y restauración de todas las cosas. Pero eso va a llevar tiempo, por eso se le da a Jesucristo 1000 años para que haga esa transformación maravillosa, no solamente en la superficie de la tierra, sino también en todos los seres humanos. Jesús habló de un tiempo en que la gente de todas las naciones se reunirán ante él, tal como nos dice Mateo capítulo 25, verso 32. Lo vemos aquí en pantalla y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Esto no es una escena que se va a dar de forma literal en un momento determinado. Explico. Aquí no se refiere a que Jesucristo cuando ponga sus pies sobre el monte de los olivos, entonces toda la humanidad se va a reunir allí en ese instante y él va a hacer esa separación o esa división, como las ovejas, cabros. No, no es así, porque aquí se está hablando de un juicio. No se va a hacer ese juicio literal a las naciones de condenación, porque ese juicio de condenación está reservado es para el final de todo. Y aquí estamos hablando del principio del reino de Dios, es decir, el milenio. Y al principio del milenio no se va a sentenciar a las naciones. Si hay un juicio a las naciones, pero no hay una sentencia a las naciones. Sentencia que cuando dice aquí la palabra serán arrojados. Vamos a seguir leyendo la escritura para tener un poquito mejor el contexto, porque aquí Jesucristo hace un paralelo con la naturaleza tanto de las ovejas como de los cabritos. ¿Sí? Pero él habla de un tiempo en que la gente de todas las naciones se van a reunir ante él, no un momento en particular, sino de un tiempo, y ese tiempo abarca mucho, mucho, mucho. Vamos a hablar más de 1000 años. Eh, la naturaleza y el resultado de esta separación, y porque uno se pregunta ¿para qué?
¿Para qué él va a hacer esa separación? Bueno, claramente es para apartar las ovejas de los cabritos. ¿Con qué fin? Dice la escritura, pondrá, el versículo 33 al 34, pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Recuerden que Jesucristo y la Biblia siempre está mencionando a los hijos de Dios, comparándolos con las ovejas. Y siempre habla como Jesucristo como el buen pastor, etcétera. Incluso él mismo es simbolizado a través de una oveja. Entonces, la oveja es un símbolo de mansedumbre, mientras que la otra parte, que no son ovejas, sino cabritos, les dice lo siguiente, y dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Fíjense aquí que está hablando de una separación, y está hablando del destino de ambos grupos. Por un lado, los que hagan parte de la manada de Cristo, las ovejas, ¿a dónde irán? Dice, a la vida eterna, a la vida eterna. Se está refiriendo a los santos. Cuando Cristo regrese en ese momento, ya nosotros conocemos esa profecía perfectamente. Los que han muerto en Cristo desde Abel para acá van a resucitar a un cuerpo glorioso, inmortal. Y los que estén vivos en ese momento van a ser transformados y no gustarán la muerte física. Y, y se van a reunir con Cristo. Ese grupo representa a las ovejas, van a estar con Cristo, hacia donde Cristo vaya, ellos irán con Cristo. En este contexto del principio del milenio o fin del mundo, Jesucristo se dirige una vez llega a la tierra hacia Jerusalén y allá van a ir todos los santos con él para empezar a gobernar desde Jerusalén. Será el mando, el centro del reino de Dios. Mientras que el resto de la humanidad, aquí es donde muchos ya empiezan a dar interpretaciones muy confusas porque el resto de la humanidad que no hace parte de esa manada de ovejas, muchos dicen que son los cabritos, pero aquí hay un gravísimo peligro de interpretación porque hay muchas personas en el mundo que no conocen a Dios, que no le ha sido revelada su palabra, no han tenido la oportunidad de conocer ni a Dios ni a sus caminos. Entonces sería injusto que estas personas sean lanzadas, es decir, sean sentenciados a la muerte eterna, porque los que no son o no hacen parte de la manada de Cristo, que son los cabritos, ahí dice también el destino de ellos, dice que van a ser arrojados al castigo eterno donde va a estar del diablo y sus ángeles. Entonces, aquí eh, también, aquí podríamos hablar de muchas cosas, porque también hay muchos cristianos, hay mucha en la comunidad cristiana que habla acerca de este tema y aseguran que en este versículo Jesucristo está diciendo que sí hay un infierno, que hay un lugar donde van a ir a parar todas las personas estas que no aceptaron a Cristo en su corazón y que no lo aceptaron como Hijo de Dios, que no aceptan su muerte y resurrección, etcétera, que ellos van a ser arrojados allá y van a ser atormentados eternamente. No van a morir en ese lugar, llámese lago de fuego, llámese infierno. Y que es en este momento en que Jesucristo hace eso. Si, si nos ponemos a pensar en esa interpretación, vamos a entender claramente que hay un error, porque si los que se van con Cristo a gobernar desde Jerusalén, la pregunta es a quién van a gobernar, porque el resto de los que no hicieron parte de la manada de ovejas de Cristo van a ser lanzados. Aquí claramente lo está diciendo Cristo. Quiere decir que el que no resucitó ni se transformó hace parte de la manada de cabras.
y por lo tanto serán arrojados con el diablo y sus ángeles. La pregunta es, ¿va a ser así? Pues claramente no, porque si fuese así, entonces ¿a quién van a gobernar en la tierra los santos y Jesucristo mismo? Si no hay personas en el mundo, sino que todos fueron arrojados al lago de fuego. La tierra queda completamente deshabitada, única y exclusivamente por los seres santos, los seres espirituales que estarán con Cristo. Ellos estarán en ese momento vivos y el resto de las generaciones de carne y hueso que sobrevivieron a las naciones serán expulsadas entonces a ese lugar de tormento eterno. Y entonces, ¿qué pasaría con toda la profecía bíblica acerca del milenio? Que ahí se habla de muchas cosas, incluso de personas de carne y hueso. ¿Dónde queda entonces la esperanza de los huesos secos de Ezequiel? ¿Dónde queda esa profecía? No tiene sentido decir eso, ¿cierto? Así que es completamente erróneo pensar que en ese momento Jesucristo va a expulsar a todas las cabras al infierno por lago de fuego. No es así. Entonces, ¿por qué Cristo lo dice de esa manera? Tenemos que entender el plan de salvación para poder así llegar a comprender este pasaje del cual estamos hablando. Se trata de una separación de reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás. Una separación, una división, porque ambos no pueden concordar, no pueden estar juntos. No se puede tener dos dioses tampoco. Así que sí va a haber una separación, pero no de esta forma como muchos creen. Recordemos incluso que el mismo Apocalipsis habla de un juicio en el gran trono blanco, donde todos estarán de pie ante el trono de Dios, ante Jesucristo, que el cielo y la tierra no estaban allí presentes. Ese es el momento en que se hace ese juicio y los que no fueron hallados inscritos en el libro de la vida serán arrojados. Pero ese es en otro momento, mis queridos amigos y hermanos, eso es al final de todo. Eso lo entendemos bien de acuerdo al plan de salvación de Dios con el último día de la fiesta, el octavo día. A eso se refiere. Pero este pasaje en concreto nos demuestra es la forma como Dios va a llevar a cabo su plan. Él va a hacer una separación, pero esa separación no tiene que ver con un momento determinado, sino que es un proceso, es un proceso. Así como las ovejas, todos nosotros hemos tenido un proceso para llegar a Cristo y después de ese proceso, Dios nos ha sellado y entraremos en el reino de Dios como hijos y herederos del reino, con un ser, con un nuevo cuerpo espiritual inmortal, después de un proceso, ojo. Y entonces, ya estaremos con Cristo para siempre. Esa manada de ovejas. Pero la otra manada de las cabras, ellos van a ser lanzadas una vez hayan sido reprobados. ¿Qué significa reprobados? Que tuvieron que haber pasado por el mismo proceso que nosotros. Y al final, Jesucristo determinará si son aprobados o no. Es decir, los que sean lanzados con el diablo y sus ángeles son aquellos que han sido reprobados, es decir, que han pasado un proceso y no aprobaron, sino que perdieron. No decidieron por el camino de Dios y su justicia, sino que se decidieron voluntariamente por el camino de Satanás, por el reino de Satanás. Eso es así. Entonces, obviamente, eh, el juicio final tenemos que mirarlo con lupa porque muchas veces tendemos a equivocarnos por estar atendiendo a otro tipo de mensajes que están completamente fuera del contexto bíblico. Entonces, aquí, perdón, que las diapositivas me están saliendo
desordenaditas, no sé por qué. Bueno, no importa, yo la busco y continuamos. Eso no hay problema. Voy a buscar la diapositiva número 2 en un segundito. Es esta transformación del mundo. Cristo gobierna con sus siervos fieles. Entonces aquí ya comienza la manada de Cristo que ha sido aprobada. Entran al reino de Dios a gobernar la tierra. Y gobiernan la tierra con seres humanos, los sobrevivientes, recuerden la profecía. Los que sobrevivieren de las naciones, si no subieren a Jerusalén a adorar al rey y a guardar la fiesta de los tabernáculos, no vendrá sobre ellos lluvia. Entonces, si no hay seres humanos en la tierra, ¿de quién está hablando? Sí la va a haber, porque ellos no van a ser sentenciados en un juicio en ese momento, sino más al final de todo. Aquí estamos hablando del comienzo del milenio. Hay una transformación del mundo. 1000 años de paz y prosperidad. La guerra se va a acabar. Y no solamente la guerra entre naciones, sino también los conflictos internos de la sociedad. Desde el hogar. Hoy en día la paz se anhela, pero no, la humanidad no la encuentra, no la puede encontrar plenamente. ¿Por qué? Porque sacan a Dios de la ecuación y creen resolver todo con sus propios esfuerzos. Si Dios no está presente, no hay paz, no hay paz plena. Entonces Jesucristo va a transformar la sociedad desde su origen, que es la familia. La familia es el núcleo de la sociedad. Así que hay que transformar las familias. Es importante. Lamentablemente nosotros vemos que hay guerras y conflictos dentro de una familia. Las hay, a veces por políticos. Se dividen por ideologías políticas. Se dividen, se separan las familias. Se separan o pelean o hay conflictos internos entre ellos por culpa de, por ejemplo, cuestiones deportivas. Son fanáticos de un club deportivo, unos son de A y el otro son de B, y entonces comienzan las riñas, peleas entre ellos. Es algo que uno ve incluso en las grandes concentraciones en las cuales las multitudes ovacionan a su propio equipo cuando están en la cancha de juego. Y ellos están jugando, pero la gente lo toma muy personal, terminan peleándose entre sí y muchas veces hay heridos y muertos a causa de estas guerras. Son fanáticos. Entonces hay conflictos por políticos, hay conflictos por deporte, por el fútbol, cualquier tipo de deporte que mueva masas, y también hay conflictos por temas relacionados con la religión. Hay familias enteras que se han dividido a causa de la religión. Unos creen una cosa, otros creen otra, entonces no pueden convivir, se separan. Esa separación es el producto o la consecuencia de un conflicto. Entonces, la guerra, cuando hablamos de guerra, no solamente es una cuestión bélica entre naciones, sino también desde el hogar, desde el hogar. Muchas veces se pelean hasta por culturas. Lamentablemente es así. Así que Jesucristo va a transformar eso completamente. No puede existir conflictos. Nosotros podemos discutir en la familia, podemos tener nuestro punto de vista, pero también respetando a el punto de vista de los demás miembros de la familia, pero no tenemos por qué dividirnos ni entrar en conflictos internos a causa de ello. Es normal que el ser humano pueda defender sus principios, pero debe también tener un rango, una tolerancia hacia el diferente, ¿no? No podemos llegar a juzgar a los demás porque no es la misma ideología nuestra. No, hay que respetar, tenemos que aprender a dialogar y tenemos que aprender a reconocer que no todos somos iguales. Hay que respetar las diferencias. Ahí es el punto clave para que exista una familia
en armonía. Y si está Dios como el centro de la familia, más todavía. Entonces en el reino de Dios tiene que estar eh, Dios en el centro de la familia para que la sociedad se transforme. De menos a más. Recordemos que Jesucristo es llamado el príncipe de paz. Vamos a continuar, vamos a continuar, mis queridos amigos y hermanos, con la siguiente presentación, que es las naciones ante el rey. Entonces, todas las naciones reunidas delante de Cristo, separación espiritual como ovejas y cabritos, como lo vimos al principio. Eso lo leímos en Mateo 25 al 34. No es, esto es una escena que muestra el plan de Dios de salvación desde el momento en que comienza el milenio hasta el fin, que es el juicio final. Pero esto no, ya lo explicamos, que esto no va a ser al principio del milenio, es un proceso. Vamos a continuar, que es la separación final. Esto ya va a ser al fin. Las ovejas van a la derecha, que son los hijos de Dios, que han nacido en el reino de Dios. Ellos son los que van a heredar la tierra. Pero recordemos que eso se va a extender hasta el final del milenio y después del milenio. Hay un tiempo en el cual todos los que han muerto desde Adán para acá van a resucitar, van a tener su oportunidad. Los que no entraron en la familia de Dios van a tener su oportunidad. Entendemos que de acuerdo a lo que dice Isaías, es un tiempo más o menos de unos 100 años en el cual todo el mundo, todos los que no entraron como hijos de Dios, van a tener su oportunidad de conocer el reino de Dios y aceptarlo voluntariamente. También van a tener ese proceso, igual que nosotros, van a tener el proceso. Y luego sí vendrá el juicio en el que se van a separar completamente los que son de Dios y los que no. Los que no son de Dios, ahí sí van a ser lanzados a ese lugar. Continuemos. Eh, Cristo juzga a las naciones. Durante su reino, Jesucristo se va a encargar de enseñar la justicia al mundo entero. Todos por igual. La equidad. La equidad. Las naciones prenden el camino de Dios. Esto es un proceso, volvemos otra vez. Los que sobrevivieron de las naciones van a tener que dejar ese mundo atrás y comenzar un mundo nuevo. Ellos van a ser la generación de la transición entre el reino de Satanás y el reino de Dios. Dice Isaías 4, naciones y reprenderá a muchos pueblos. Entonces, claramente aquí, al principio del milenio, no es el juicio final, porque habrán naciones, habrán personas los cuales se van a arrepentir del camino en el que estaban. Y ahí dice, habla de reprender, es decir, va a corregir y los va a enseñar acerca del camino y la voluntad de Dios. Habla de muchos pueblos. No se puede referir al pueblo de Dios, se está refiriendo a las naciones que no hicieron parte del llamamiento ahora, como lo estamos haciendo nosotros. Vamos a continuar. Entonces, ¿qué va a pasar al principio del milenio? Dice Satanás será atado. A veces podemos imaginarnos, porque la Biblia dice que un ángel prendió al dragón y la serpiente antigua, el mismo que enseñó a Adán y Eva. Ha estado aquí en la humanidad haciendo de las suyas, secuestró al mundo. Él es el que tiene las riendas en este momento del mundo. Por eso estamos como estamos. Él es el culpable. Él es el que representa ese chivo expiatorio en el cual se le imponen las manos en los tiempos de Moisés y que era expulsado al desierto vivo. Ese animal se perdía. ¿Por qué? Porque ese es un símbolo, una representación de que ese animal estaba haciendo el papel de Satanás. Él es el engañador. Sobre él pesan las culpas del pecado y la muerte en el mundo. Él es el responsable.
porque él fue el que introdujo eso en el mundo desde Adán y permanece hasta hoy. Entonces, comenzando el milenio, dice que un ángel lo va a atar, no siquiera dice que son grandes ejércitos celestiales, porque entendemos que Satanás es un ser poderoso, pero dice que un ángel, no dos ni tres, uno solo, tendrá suficiente mérito y poder para someterlo. Ahora, uno se puede preguntar, pero ¿cómo un ser espiritual poderoso lo pueden atar con unas cadenas? ¿Verdad? Una pregunta que, bueno, cualquiera se puede hacer. Bueno, es una cuestión que no podemos responder. ¿Por qué? Porque eso es un mundo espiritual que desconocemos completamente. Desconocemos la naturaleza espiritual. Jesucristo atravesó paredes cuando resucitó en un cuerpo espiritual, comió, habló con sus discípulos, entonces se manifestaba, lo podían tocar. ¿Cómo es eso? No sabemos. Eso es la naturaleza espiritual. Es completamente desconocida para nosotros. No podemos dar respuesta a ello. Ahora, lo que yo tengo claro es que eh, posiblemente sea una representación del momento en que Satanás es confinado a un lugar determinado. No necesariamente tiene que ser atado. La Biblia dice que es atado. Sí, pero eso puede ser algo alegórico. No necesariamente tiene que ser algo literal de que Satanás se va a ir amarrado a un lugar. Puede ser así, yo no estoy diciendo que no, pero puede que no sea así. Es simplemente un relato que nos está mostrando que Satanás va a ser sometido, así como cuando se le está haciendo un juicio a una persona que ha cometido delitos, mientras el juez analiza el caso, la persona que es acusada la encadenan y la someten a un lugar de confinamiento. Entonces, es una representación de esa escena de un juicio. Pero hasta ese momento Satanás todavía no ha sido sentenciado, todavía está en ese proceso de juicio. Pero es necesario que ese ser se quite totalmente de la tierra, y no solamente a él, sino también a todo su imperio, a todo su reino, sus ángeles, sus huestes. Recordemos que hay algunos que están en este momento encadenados, están presos, están sometidos a prisiones oscuras, esperando el juicio. Es decir, no están sueltos, no están en el mundo, están en un lugar confinados. ¿Por qué? Bueno, sería difícil responder eso. Hay algunos que aseguran que esos que están encadenados en este momento son los que se han saltado, por decirlo así, las leyes que Dios ha establecido para ellos. No es que son ángeles que han venido rebelándose contra Dios después de Satanás, porque eso la Biblia no lo asegura así. Eh, Hay algunos que creen que más bien se trata es de, de esos demonios que se han saltado las limitaciones que Dios les ha establecido. Y esta es una interpretación que incluso, y en mi opinión, es un poco más aceptable de que estos demonios, ellos tienen poder para hacer muchas cosas, pero obviamente Dios los ha restringido, es decir, ellos deben tener sus leyes donde no deben pasar de allí. Si se pasan o se rebelan o incumplen esas leyes que Dios ha establecido en ellos, entonces son lanzados directamente antes del tiempo a ese confinamiento, a esa cárcel, y ahí están esperando ser enjuiciados. Lo mismo que, recordemos que Apocalipsis habla de que hay tres que van a ser sueltos durante la gran tribulación para que hagan desastre. Pero bueno, estas son teorías, no está fuera de los cabellos pensar así. Igual no necesariamente esto va a generar un conflicto doctrinal, ni más faltaba, ni atenta contra la verdad. Son conjeturas que uno puede tener simplemente analizando las escrituras.
Hay otros que dicen que esto se trata de aquellos demonios que se revelaron en los tiempos de Noé, como lo dice la escritura, pero bueno, no quiero extenderme en eso. Bueno, más bien continuemos. ¿Por qué Satanás es atado? Bueno, ya él hizo de las suyas y toda esta generación que entra en el milenio, todos los que han sobrevivido de las naciones que entran en el milenio, ya ellos conocieron a Satanás y a su poder y al mundo y el reino de Satanás, porque estaban bajo el dominio de él, la influencia directa de él. Ya conocen el camino de Satanás perfectamente. Cualquier persona de nosotros ya sabe cómo está el mundo y cada generación que ha vivido en esta tierra ha visto los desastres de la humanidad y quién es el culpable de todo ello. Muchos no creen en Satanás, creen que eso es una tontería, que es una bobada, que el mal no tiene nada que ver con eso, que eso son representaciones, etcétera. Bueno, de todas maneras, aunque no se ve a Satanás, sí se ve su influencia, se ve su poder y cómo ha destruido y ha querido destruir a la sociedad. Todos los tiempos. Y Dios ha permitido que eh, haga sus grandes imperios a través de los tiempos. Y Dios ha permitido eso para demostrarle a la humanidad que ese camino de Satanás es y conduce a la muerte. Es un camino que no produce felicidad, sino desgracia, desdicha, guerra, violencia, etcétera. Corrupción a más no poder. Entonces, es importante que este gobierno satánico se le dé un tiempo. Dios así lo quiso, para que el hombre ya quedara sin duda alguna de que ese camino lleva a la muerte. No hay duda en absoluto de que el camino de Satanás lleva a la muerte. Tal como lo dijo Dios cuando le dijo a Adán, si comes de ese árbol morirás, porque el destino de ese camino es la muerte. Eso es lo que hace Satanás en el mundo. Todo el tiempo lo está haciendo y la gente sabe eso. Sabe que la maldad existe y que es fruto de una naturaleza carnal. Entonces, ya en el reino de Dios, con Jesucristo a la cabeza, toda esta generación que entra viva al milenio, ya conocen el camino de Satanás, pero no conocen el camino de Dios. Entonces, viene un proceso para ellos, vencer su propia naturaleza carnal, vencer la influencia que ya tienen de Satanás, tienen que sacarla de sus vidas, porque ya eso está grabado allí. Tienen que luchar contra eso y pasar el mismo proceso que pasamos nosotros. Luego entonces, las nuevas generaciones que nacen en el milenio, ellos no conocen, no van a conocer a Satanás ni su influencia ni su poder. No lo van a vivir como lo vivimos nosotros hoy. Entonces, ¿contra quién van a luchar para vencer? Contra su propia naturaleza carnal primeramente, pero si ya no está Satanás influyendo en el mundo va a ser completamente restaurado. Ellos no van a conocer ese camino de Satanás y lo que conduce. Tienen que experimentar. Por eso es que el Apocalipsis nos revela que posteriormente Satanás va a ser librado. ¿Cuándo? Al final de los tiempos. Dice que va a ser esa liberación de Satanás. Va a ser la última prueba de la humanidad. Ellos tienen que pasar por la prueba, así como nosotros ahora. Es el mismo proceso. Tienen que experimentar el proceso y el momento de la tentación y la prueba. Tienen que ser probados. La Biblia siempre habla de que debemos ser probados por fuego, porque es la única forma de demostrarle a nuestro Dios de que estamos dispuestos hasta la muerte de seguir su camino. Eso significa de que hay un acto de demostración, es lo que la iglesia enseña como forjar el carácter, cuando todo el tiempo se decide por hacer el bien.
El cristiano todo el tiempo tiene que decidir, sí, yo quiero hacerlo, pero no lo voy a hacer por amor a Dios. Y en el constante obrar de esa manera, perdón, en el constante obrar de esa manera, entonces se va forjando el carácter. Ante el mal decir no y ante el bien decir sí. Inclinarnos siempre a hacer las cosas que Dios le agrada y a dejar de hacer, dejar a un lado y dejar en el olvido todas aquellas cosas que son pecado. Hay que demostrarle a Dios eso. Es la única forma de poderle decir a Dios, Señor, sí, yo estoy dispuesto. Heme aquí. No se trata nada más de pensamiento. Ay, sí, yo quiero ser un verdadero cristiano. Y decirlo con la boca, porque eso lo puede hacer cualquiera. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces hay que someter a la carne con la voluntad propia y decidirnos por el bien con la ayuda del Espíritu Santo que Dios nos da. Entonces lo mismo van a hacer las generaciones, porque van a nacer dentro del milenio, van a nacer nuevas generaciones que no conocieron a Satanás ni no conocieron su mundo perverso como lo estamos viviendo nosotros hoy. Y ellos van a tener que ser probados porque Satanás se va a soltar otra vez. Eso quiere decir que Satanás no va a tener un juicio de sentencia todavía. Cuando él es encarcelado al principio del milenio, eso no es una sentencia. Es un encarcelamiento temporal. Luego sale otra vez libre. ¿Para qué? Para engañar a las naciones. Eso es lo que la Biblia dice. Y lo va a lograr. ¿Por qué? Porque muchos que no conocieron sus caminos, pero que conocieron el camino de Dios, van a tener que tomar la decisión. O están con Dios o están con Satanás. Y muchos, lamentablemente, la Biblia lo profetiza, van a terminar del lado de Satanás. Lamentablemente. Eso es lo que la Biblia llama Gog y Magog, que de acuerdo a las interpretaciones que da la iglesia, son dos batallas. Una al fin de este mundo se va a librar, una cuando van a querer rebelarse contra Dios y una vez que Jesucristo esté aquí van a querer pelear contra Él también. Y la otra que es al final del milenio. Ambas batallas representan esta batalla de Gog y Magog. Pero explícitamente la que menciona el Apocalipsis 20 se está refiriendo es al final del milenio. Las naciones rodean la ciudad santa y Dios envía fuego del cielo y los consumió. Entonces son multitudes que no conocían a Satanás y una vez que él llega otra vez, los engaña, ellos se dejan embaucar y terminan decidiendo. Pero estos que van a la batalla contra Jerusalén son seres humanos que no han sido transformados en seres espirituales, son seres de carne y hueso. Quiere decir que todo el milenio van a haber generaciones, van a nacer nuevas personas, nuevas criaturas, todo el tiempo. Es decir, se va a llevar la vida natural. Normalmente las familias seguirán procreando y reproduciéndose. Y son estas generaciones las que van a tener que tomar la decisión si están con Dios o no. Y aquí va a haber un juicio contra ellos. El juicio va a ser, que van a ser quemados. Bien, eso es lo que la Biblia determina para ellos, porque decididamente y voluntariamente no hicieron los caminos de Dios. Entonces, eh, ¿por qué Dios permite la prueba? La pregunta. Bueno, Dios honra la libertad de elección. Él nos creó con esa libertad, porque bien pudo haber hecho seres humanos con un comportamiento ya definido, que lo sigan, lo honren, lo adoren, lo obedezcan, sin pero ni nada, como robots genéticamente probados para eso. Pero Dios no quiere eso, ¿verdad? Dios no quiere eso. Eso es lo que la Biblia manifiesta acerca de lo que Dios quiere. No es que nosotros estemos aquí hablando
como si tuviéramos la prerrogativa de conocer la mente de Dios. No, es en base a lo que la Biblia dice. Lo que Dios quiere son personas que le obedezcan voluntariamente, que demuestren su amor a Él por voluntad propia. Nuevas generaciones deben ser probadas, deben pasar por ese fuego, tal como nosotros también hoy lo estamos haciendo. En Deuteronomio 30:19 dice, a los cielos y a la tierra, llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Entonces, Él nos pone delante de nosotros esos caminos, pero nos aconseja seguir por el camino de la bendición, el camino de la vida. Pero nosotros tenemos que decidirnos, así de sencillo. Si nos decidimos por Él, el resultado será la vida eterna. Si nos decidimos por el mal, el resultado será la muerte. Pero todo depende de nuestra propia voluntad y debe ser así. Y a ver, por acá la última diapositiva, un momentico, creo que la tengo por acá adelante. Aquí Dios prueba los corazones. Algunos eligen rebelarse, otros permanecen fieles. En Deuteronomio 8:2 dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que hay en tu corazón. Porque uno puede pensar cosas buenas. Yo puedo tener la mejor intención en mi corazón de hacer lo correcto, pero llegado el momento no lo hago. Entonces, es muy fácil así hacer las cosas, pero Dios quiere son guerreros. ¿Y dónde luchamos? Es ahí en ese momento donde está la lucha. Cuando aparece la prueba, hay que vencer la prueba, derrotar el mal haciendo el bien. Eso es lo que Dios espera de nosotros, ¿sí? Así que ese es el destino de Satanás, es que él va a ser derrotado, pero para siempre. Una vez que ya hace de las suyas al final del milenio, dice la Biblia que él va a ser arrojado. Entonces, en ese momento llega el juicio final para él, en ese momento. Va a ser lanzado su sentencia final. En Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Allí va a estar, confinado, ya no va a poder salir más, en prisiones eternas con todo su ejército de demonios. Está en el tema debate si Satanás puede morir y sus ángeles pueden morir. El señor Armstrong, en su libro El misterio de los siglos, pues explica muy bien que son seres espirituales que Dios los creó inmortales, es decir, no mueren, no mueren. Pero por ahí ronda la idea, basándose en otros versículos por ahí, como si Satanás en realidad sí fuera a morir. Bueno, igual no nos compete a nosotros tener la certeza en este momento si él muere o no muere. O sea, la muerte es la eliminación total. Y eso es una prerrogativa absoluta de Dios porque Él es el creador de todo. Pero, ¿qué ni nos quita ni nos pone a nosotros, los hijos de Dios, saber si Él muere o no muere? Eso ya en su momento se sabrá. Por lo que sabemos ahorita es que Él es un ser inmortal, igual con todos sus demonios. Eh, como conclusión, Dios permite elegir entre el bien y el mal. Ahí vemos un Dios amoroso que no obliga a nadie. Todo lo hacemos por amor a Él, a su vida, a sus caminos, amor a Jesucristo, amor al Evangelio. La prueba confirma la fidelidad. ¿Qué tan fiel somos delante de Dios? La única forma de Dios podernos aprobar la fidelidad es a través de las pruebas. Yo como profesor lo sé perfectamente. La única forma de poder aprobar a un estudiante es a través de las evaluaciones. Y la victoria pertenece ¿a quién? A los justos. Entonces ya al final de todo es cuando Jesucristo va a separar a los fieles
de los infieles. Y los infieles van a desaparecer y tendrán el mismo destino que tendrá Satanás y sus demonios. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, así hemos llegado al final de este estudio bíblico para hoy. Que Dios los bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.